La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Este es el espacio en el que desde hace ya casi 12 años estamos mostrándole cómo trabajan, cómo piensan, lo que nosotros llamamos, simpáticamente, por supuesto, maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresas, encuestadores, gente que trabaja con la opinión pública, que también la manipula, y que es un trabajo fascinante. Permítame decirle anticipadamente, desearle una feliz Nochebuena y mejor Navidad, y nos vamos a ver, igual nos vamos a seguir viendo en el verano, así que voy a poder despedir con ustedes el año. Deseo fervientemente que usted pueda ver esta hora de Maquiavelo, que tenga luz del cielo y luz de sur, de honor, de lo que sea. Antes de empezar el programa, un comentario. El gobierno previsiblemente le echó la culpa de los cortes de luz a las empresas, fundamentalmente a la cabeza Edenor, Edesur, que son las que privatizaron SECBA, Edelap también en la zona de La Plata, lo cual era previsible. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos aquí en la hora de Maquiavelo varias veces. Para el gobierno, la clave es la comunicación, es la imagen. La imagen es todo. Podríamos decir, para completar un poco la famosa publicidad de, creo que era de Sprite, la imagen es todo, pero la gestión es nada. La gestión es nada. ¿Por qué? Porque igual que con los trenes, los ferrocarriles, recordemos, venían las privatizaciones de los 90, había empresas que habían tomado esas concesiones, que habían mejorado bastante. No se hizo lo que por ahí se debía haber hecho, pero por lo menos el servicio había mejorado bastante y mucho en los 90. Una se llamaba TVA, de un señor Sirigliano, que creo que ahora está preso. Otra se llamaba, no me acuerdo, estaba el señor Rollo, que también maneja los subtes en Buenos Aires, otro señor Romero, en fin. Era una serie de empresas privatizadas que tomaron las concesiones de los trenes. Bueno, pasaron 10 años de kirchnerismo, más 2 años del periodo de Duhalde, y el kirchnerismo no estatizó los ferrocarriles, que es lo que la lógica nacional y popular prácticamente lo obligaba, pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue estatizar toda la obra de infraestructura, fue volcar miles y miles y miles de millones de pesos para subsidiar la tarifa, porque de lo contrario las concesiones privadas no hubiesen ni podido pagar los sueldos. ¿Y qué pasó? Bueno, vino la tragedia de Once, y aún con la tragedia de Once, cómo se puso de manifiesto la inoperancia del sistema, de todo el sistema en donde no se invirtió durante 10 años, aún así no la estatizaron. Tuvo que venir una segunda en Castelar y una segunda tragedia de Once, o sea, una tercera catástrofe en línea en un año, más docenas de descarrilamientos para que, el ministro Randazzo muy silenciosamente fue y dijo, la terminamos estatizando. Porque en el medio, ¿qué había hecho el gobierno? En el medio, como les dijo a los privados, sigan poniendo la cara, los privados dijeron, no, flaco, yo no. Entonces inventaron algo que le llamaron UGOMS, UGOFE, que era, no sé, unión de, no sé de qué, de gestión del no sé cuánto, que eran una mezcla de los sindicatos con algunas empresas. Nadie quería poner la cara, pero eran los privados. Entonces nadie ponía la cara, ni los privados siquiera, y el gobierno decía, no soy yo, son ellos, como los matrimonios que se llevan mal. Ahora pasa lo mismo con la luz. El gobierno dice, es Edesur, es Edenor. Y la realidad es que todos los más o menos, los tipos que entienden algo del sistema, no solamente el sistema eléctrico, sino de todo el sistema energético de la Argentina, le vienen diciendo al gobierno desde el año 2004, hay que hacer nuevos marcos regulatorios, hay que ir a un sistema por el cual los privados puedan invertir lo que falta. Porque claro, los primeros años, después de la crisis, 2002, 2003, había una infraestructura muy sólida y sobrante. Pero después del 2005, cuando se llegó otra vez al límite, había que haber vuelto a invertir y haber pensado, o las estatizamos
o hacemos un marco para que las privadas puedan invertir, que probablemente hubiese sido lo más eficiente. Bueno, no se hizo, llegamos a fin de año como llegamos, a oscuras, de una manera terrible, con un mal humor tremendo, pero todo es cuestión de imagen. La gran pregunta que nos vamos a hacer, se la vamos a hacer ahora a dos expertos, es si la gente lo cree. Si la gente cree que, bueno, después de 10 años la culpa la tienen Edenor y Edesur, o si después de 10 años la gente le dice al gobierno, lo cual es bastante probable, déjate de joder. Quédate en esta hora de Maquiavelo porque vamos a analizar un fenómeno político interesantísimo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner está en una situación de imagen personal muy complicada según las últimas encuestas. La opinión pública está que arde, con unas expectativas sumamente negativas para el año 2014, lo vamos a ver ahora con una encuesta fresquita. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿esta presidenta no es acaso, y a pesar de todo eso, la políticamente más fuerte que ha tenido la Argentina, por lo menos durante su democracia? Quédate. La hora de Maquiavelo. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. La hora de Maquiavelo. Bueno, le digo inmediatamente con quiénes estamos. Lo conoce Orlando D'Adamo, el hombre es encuestador, además psicólogo, cosa que es muy valioso en estos momentos en Argentina para analizar lo que pasa. Hay que tener un psicólogo a mano, encuestador de la Universidad de Belgrano, que nos trae una encuesta fresquita que lo va a sorprender cómo la gente, como usted, está hirviendo de bronca. Vicente Massot es analista político, consultor por supuesto también, y bueno, editor de La Nueva Provincia de Bahía Blanca, uno de los diarios fuertes del interior. Lo invito especialmente porque comparte conmigo, Vicente, no sé si leíste la columna de Pañi del jueves, el jueves pasado. Pañi lo cita a fuentes que estuvieron con Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio, y dicen que Guillermo Moreno sostiene, todavía no se fue a Roma, seguía por lo menos el fin de semana en Buenos Aires, sostiene que el gobierno no pasa de marzo. Me sorprendió porque no era un vaticinio de Lilita Carrió, sino de Guillermo Moreno, el kirchnerista más kirchnerista de todos los kirchneristas. A mí no me sorprendería que hubiese dicho eso, por supuesto no lo va a reconocer, pero como dirían los italianos, si no ne vero e ben trovato. Vos fuiste uno de los analistas que meses atrás esbozaba la duda de que el gobierno estuviera en condiciones de llegar hasta el 2015. Es que yo creo, Diego, que de la misma manera que hasta hace un año, poco más o menos, hubiese sido ridículo, antojadizo, no hubiese resultado más que una expresión de deseos, introducir en cualquier marco analítico que se hiciese respecto a la política argentina, la variable de que no terminase Cristina Fernández el mandato para la que fue reelegida en octubre del 2011, hoy sería una falta de inteligencia y pecaría por irrealista aquel que no introdujese esa variable, no porque sea necesariamente cierta. No es wishful thinking, como se dice en inglés, sino simplemente análisis. Ya no, porque vos tenés por delante, es decir, tenés hacia atrás una derrota catastrófica. Sabés que no tienen reelección en el 2015 y además se conjuga en una serie de situaciones. Los astros los tienen en contra, siempre los tuvo a favor, ahora los tiene muy en contra. Seguramente vamos a hablar en el curso de este programa, pero vos pensá, las demandas salariales que se vienen, la pérdida de poder político de un peronismo que todavía a nivel cámaras se encolumna con la presidenta. Ese famoso salto de garrochas que algún que otro pronosticó que se iban a ir todos con Massa, que yo, más o menos. Sí, pero nunca te acompaña al infierno el peronismo. Lo que sucede es que para muchos todavía faltan 2 años, pero nunca te acompaña al infierno, te acompaña hasta la puerta del infierno. Las encuestas que delatan, transparentan una caída de imagen y en el caso, por ejemplo, de Scioli, que hasta quiere incombustible, una fenomenal caída en la última Es una encuesta de poliarquía que estuvo circulando y que habla de que Massa está a la cabeza en provincia de Buenos Aires en intención de voto presidencial, seguido de Macri, no de Scioli. 33 Massa, 16 Macri,
15 Scioli. Todas estas cosas son muy reveladoras de un clima que no va a cambiar. Lo que puede cambiar es para peor del gobierno, porque en esto lo que ha decidido hacer es gatopardismo. Lo de Capitanich, el entusiasmo inicial que generó Capitanich se diluyó completamente. Como generalmente sucede entre nosotros, recuerden lo que sucedió en el 2007, cuando la primera elección que Cristina Fernández encabezaba la lista del Frente para la Victoria, se hicieron una serie de comentarios, rivalizaron los analistas, los consultores, los periodistas especializados y demás, en ver quién le batía más palmas a Cristina Fernández, que teóricamente iba a traer apertura al mundo, sí, consolidación de instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vínculos con los medios. Llegar a Balcarce 50 y hacer todo lo contrario, redoblar la apuesta de Kirchner, fue todo uno. Y sin embargo, yo no sé si lo hicieron a propósito o la gente quiere ver las cosas mejor, y es lógico, porque la gente quiere creer. Claro, y quiso creer con Capitanich. Bueno, acá está Capitanich. Ahora vamos a ver cómo están las expectativas, cómo quedaron después de todo eso las expectativas. Orlando D'Adamo hizo esta encuesta, aclaremos, esto es Capital, que es un distrito particular, pero bastante antikirchnerista en la comparación nacional. Pero veamos, en 2014 la economía argentina estará igual, mejor o peor que ahora. Peor, 52%. Mejor, 13%. O sea, 13%, ¿no? 13%. Que no es el voto cautivo del kirchnerismo en Capital, que ronda el 19, 20%. 20%. O sea, la mitad de los tipos que votaron a Cristina hace nada tienen una visión negativa de cómo viene el año. Sí, esto empezó en el 2011. Nosotros esto lo hacemos todos los años, porque nos da la posibilidad de ir comparando. Hasta el 2010 la gente era razonablemente optimista, algunos temas no aparecían como temas importantes en cuestiones negativas, salvo inseguridad, que es una constante, pero esto se mantiene en la línea de que las cosas van a ir peor el año que viene, y lo más notable te diría que es ese punto, justamente, que los que piensan que va a ser mejor son cada vez menos. Cada vez menos. Claro. En el próximo gráfico, la pregunta es sobre el desempleo, otro tema que preocupa mucho a la gente. Mayor 41%, menor 24, igual 29, o sea, muy poca gente, un cuarto nada más. Sí, ahí retuvieron la base que tienen en Capital, más o menos, pero igual es un panorama complicado, ¿no? 41% mayor. ¿Será porque en el kirchnerismo el empleo se crea fácil, ¿no? Lo crean los gobiernos, entonces dale que va. Yo te diría que esta se mantiene en los mismos parámetros que las que hemos tomado el año anterior. Otra encuesta alarmante, increíble. En 2014 la inseguridad será mayor, menor o igual que ahora. Le digo simplemente cuántos creen que la inseguridad será menor, 9%. O sea, ni los que la votaron a Cristina creen eso. Bueno, acá evidentemente hay un panorama que es muy complicado, primero porque este es el primer problema de los últimos años, ya los últimos años son demasiados. Apareció la variable narcotráfico, que era un tema del cual se hablaba mucho más circunscriptamente y no tan masivamente, y ahora se hizo mucho más masivo, sí. Y esta encuesta se hace en el momento de los saqueos. Claro. Por lo tanto, la gente lo asimila a la situación de inseguridad general. Sí. Vos fijate que si sumás 56 más 32, te da un porcentaje que es demoledor. ¿no? Es 56 más 32 es 88, ¿no? O sea que el 88... Muy negativo. Porque igual es igual de mal, acá no tenemos ninguna duda. ¿no? Sí. Inflación, ¿será igual, menor o mayor que ahora? Bueno, le digo, menor, los que creen que la inflación va a ser menor, el 12%. 55 mayor, igual el 30%. Igual, estamos hablando de que un año que cierra con 27-28%. Lo cual, y en esto hay algo notable, y lo conversábamos el otro día, que es que la gente, esta pregunta la ha acertado todos los años. Desde que empezaron a verlo negativamente, porque te generan el efecto de expectativa inflacionaria. Entonces van a comprar todo lo que puedan y van a generar más inflación. Y lo que decía justamente, lo que decía Vicente Massot, esto de lo rápido que se fumó, sea por gatopardismo o sea por inoperancia, lo rápido que se fumó el efecto positivo de la ida de Moreno, la llegada de Capitanich, acá la tenemos, la renuncia de Moreno tendrá una influencia positiva, negativa o negativa en la economía del país. Le digo,
no cambiará nada, 48%. Negativa 13, bueno, esos son los que creen que les falta el control de Moreno, ¿no? Y positiva 33, que son los que se esperanzaban con que, bueno, con que cambien los modales, por lo menos, ¿no? La sensación que hay es que es cosmético. Que en el fondo sí, es nada. mejor no ver a alguien con un arma en la mesa de negociación, pero que en el fondo no va a cambiar nada. No pasa nada. Y las primeras medidas te marcan eso. Ahora, yo insisto con esta pregunta, ¿no? Antes de ir a un corte. Cristina, en lo económico, sobre todo, que es lo que le preocupa a la gente, fracasó en todo. La inflación se va a disparar después de este episodio de Córdoba, el lamentable episodio de Córdoba, donde aparentemente Zanini, pero a pedido de Cristina, o Zanini y Cristina, le prohibieron a Capitanich mandarle la gendarmería para ayudarlo a De la Sota, que lo estaban desbordando los saqueos. 2.000 saqueos en Córdoba, ¿no? O sea, para Córdoba fue un trauma que no se lo van a olvidar nunca. El De la Sota, yo iba a decir pobre, la verdad bastante inútil De la Sota, pero De la Sota no le quedó otro remedio, totalmente debilitado, que concederles como un 50% de aumento a los policías, que era mucho más de lo que se imaginaban los policías, y de eso arrancó el famoso contagio, que creo que dijimos acá en la hora de Maquiavelo, la presidenta lo comparó con las paperas, y acá lo comparábamos con el SIDA, porque iba a ser un contagio de SIDA, porque para las administraciones provinciales es terminal tener que darle a toda la administración pública, porque después de la policía viene el resto de la administración, un aumento del 50%. Le fracasó eso, le fracasó el tema energético, le fracasó absolutamente todas las variables económicas, la economía está absolutamente planchada. Ahora incluso uno de los sectores estrellas de la automotriz, no se van a fabricar tantos autos por el tema de estos impuestos que están poniendo. Todo fracasa y sin embargo la presidenta se consiguió media sanción para un código civil que prácticamente es una pequeña reforma constitucional, un cambio de vida de la Argentina radical. Consiguió con el general Milani tener un general que supuestamente está acusado de violaciones de derechos humanos y de temas patrimoniales complicadísimos. Las cosas que consiguió Cristina son realmente sorprendentes, entonces nos vamos a preguntar si Cristina no será una especie de anti de la Rúa. O sea, un tipo que, bueno, no pudo manejar la economía y políticamente fue muy débil, pero Cristina no puede manejar la economía, pero políticamente me saco el sombrero. Ya venimos. La hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Bueno, el modelo, un fracaso, pero Cristina súper poderosa, consiguió todo lo que se proponía en el Congreso, incluso con el senador Pichetto diciendo, bueno, lo hago por obediencia de vida, pero lo hizo, y consiguió imponer a Milani como jefe del ejército. Y como es el primer jefe del ejército nacional y popular, el primero en la democracia, por lo menos, que no no me sale la palabra, pero no adhiere al Poder Ejecutivo per se, sino al proyecto nacional y popular de Cristina Kirchner. La pregunta que muchos se hacen, Vicente Mazot, un experto en temas militares,
¿pretenderá la presidenta eventualmente seguir la democracia por otra vía? No, no creo. Aunque quisiera, no podría. Ni ella ni Milani. ¿Milani no? No. Básicamente, pero no dicen que es medio bastante popular entre las filas, entre los suboficiales. Sí, puede ser, pero el estado de las Fuerzas Armadas es verdaderamente calamitoso, de modo tal que son unas Fuerzas Armadas que apenas sirven, si acaso sirven, para desfilar. De ahí a acompañar un golpe de Estado generado por el Poder Ejecutivo... una suspensión, digamos, de algunas... No, yo creo, Diego, por supuesto, no es sin ánimo de corregirte, simplemente un cambio de opiniones. Creo que eso es analizar un fenómeno nuevo con categorías viejas. Es decir, la idea de que hoy las Fuerzas Armadas tienen algún poder político, creo que no tienen ni siquiera poder institucional, pero poder político, creo que es pensar en términos de una Argentina definitivamente que está en el pasado. Ahora, si a eso le agregás la conciencia que tienen las Fuerzas Armadas respecto de que si salen a la calle y llegan a utilizar armas pueden ir presos. Sí, la Constitución lo prohíbe. No. Y además, una situación en donde la gente está acostumbrada a salir a la calle. Vos imaginate que saquen 3 tanques, yo creo que es fantasía esto, y que haya 200.000 personas en la calle. ¿Vos te crees por ventura que alguien avanza? No. Creo que lo de Milani tiene otras connotaciones. Milani me parece que es un aliado incondicional del gobierno en términos de lo único que sí es significativo hoy a nivel de lo que es la Argentina, que es el aparato de inteligencia del ejército. Desde ese punto sí creo que ¿No le confía Cristina a la CIDE, que es la inteligencia del Poder Ejecutivo? Más allá de las discusiones que supuestamente han tenido, yo no sé si, no me consta y además no tengo forma de comprobarlo, de que ahí habría una separación en el seno de la comunidad de inteligencia del Estado. Lo cierto es que si a eso vos le agregás lo que sigue teniendo el ejército, en definitiva, si en vez de 1 tengo 2, me sigue sirviendo. Yo creo que no va más allá de eso. No puede ir más allá de eso, te vuelvo a repetir. Primero, porque no hay voluntad. Segundo, porque no hay poder de fuego. Tercero, porque hay un país que ya no lo toleraría. Y cuarto y último, porque Milani, más allá de todo lo que uno pueda suponer, es un hombre también muy cuestionado. Ahora, uno pensaría, con un mínimo de dignidad se tendría que haber ido a la casa. No digo que sea culpable, digo, al menos... Ahí tiene una causa por cuestiones patrimoniales que están muy en duda, importante. ¿no? Así que yo eso lo descartaría. Y hago un último comentario porque, por supuesto, no quiero monopolizar la conversación. Yo no creo que Cristina Fernández sea superpoderosa, Diego. Circunscripto al término legislativo, que yo creo que tiene una explicación, después de una derrota electoral verdaderamente definitiva, que es lo que estaba en juego, mantiene un apoyo importante en la Cámara de Diputados y Senadores. Sí. Ahora, ¿y en la justicia? Incondicionales, ¿Y en la por justicia? Supuesto. Si vos colonizás eso, son casi todos diputados y senadores del Frente para la Victoria, o tenés una billetera generosa, no es muy difícil. En toda la enumeración que hice me olvidaba de Campagnoli, el fiscal que le estaba investigando a Lázaro Báez y estaba acercándose a ella, por supuesto. Bueno, pero vos pensás la cantidad de jueces que ha nombrado este gobierno, incondicionales, que juzgan no de acuerdo a los códigos. Y siempre hay alguno que se revela. Bueno, ojo, no son todos. Ha habido infinidad también de ejemplos muy dignos y muy valientes de los jueces en los últimos meses. Ahora, Orlando, vos me decías, puede haber un efecto contagio del tema saqueos, que la verdad que fue muy preocupante. Digamos, estos movimientos registran, sobre todo en épocas en que la información se traslada de un lugar a otro rápidamente, algo que podemos asimilar analógicamente a un contagio. Evidentemente no van a ser las paperas, como dijo la Presidente. Pero, por ejemplo... Esperemos que no sea el SIDA. Creo que, ojo, aclaro, lo del SIDA fue un chiste. Pensemos, lo que pasó en los países árabes, la primavera de los países árabes, la caída del muro de Berlín y la caída, efecto dominó, de prácticamente todo el bloque soviético de posguerra. Eso pasó en muy poco tiempo. La aparición de estos gobiernos de sesgo, llamémosle nacional y popular, en distintos países de Latinoamérica, a diferencia de la ola neoliberal de los años 90. Hay tendencias y momentos en los cuales uno puede asimilar a un efecto
contagio, porque en realidad el policía que está al lado de Córdoba, de Tucumán, pegado, y va a decir, si ellos hicieron esto y le dieron esto, ¿y por qué no lo vamos a hacer nosotros? Obvio. Somos iguales. Y después de ese contagio vienen los maestros, que por supuesto que tienen a los chicos de rehén, después los médicos, bueno, y al final van a terminar todo. De los camioneros ni hablar. El ¿no? 18% de famoso techo para las paritarias ya no se puede ni Ya siquiera, es un chiste. ni siquiera volver ¿Sabían a que, creo que lo comentamos, ya no me acuerdo si en la versión radio, usted sabe que nosotros estamos los miércoles a las 20 en Radio Cultura, comentamos que en la provincia de Río Negro el aumento de los policías fue de 100%, del básico, ¿no? Yo creo que en ese sentido creo que las variables económicas se están escapando de una manera harto preocupante. Creo que es cierto lo que decís en cuanto al Código Civil, a Milani, pero eso son cosas que la gente no las vive, aunque si querés específicamente lo del Código Civil lo debiera vivir como algo que le toca hacer. Son 3.000 artículos, yo escuché en este mismo programa. La gente ni sabe lo que dicen. Sí, lo que yo me pregunto es si la oposición está en condiciones de explicarle a la gente la gravedad que tienen algunos cambios. Por ejemplo, que la propiedad privada ya no es más privada, sino que depende de la voluntad del gobernante, que la declara, por supuesto, propiedad colectiva. Y un dato interesante, se viene Cristina apunta a un nuevo código penal en donde es fantástico, en donde las penas se regularán de acuerdo al grado de plata que tiene la víctima. O sea, si la víctima era rico, prácticamente si era muy rico te perdonan, te premian. Si el tipo era pobre, no, ahí te meten en cana. Con lo cual, el gobierno se garantiza que un flagelo, que es el de la inseguridad, afecte solamente a los que tienen y no a los pobres, que la realidad hoy es que en la villa hay más inseguridad que en San Isidro, ¿no? Para redondearte la idea, yo te diría que a la gente, en la medida que la inflación le coma los ingresos, que la inseguridad la asole todos los días y que encima no tenga luz en como uno de los veranos más cálidos, todo lo demás es cierto. Si vos querés, desde un punto de vista de un debate democrático, es un tema de debate y es importante. Yo escuché, por retiro el programa acá, donde lo explicaron muy bien y la verdad que asustaban las cosas que uno escuchaba. Pero cuando a la gente le pasan esas tres cosas por encima, ni se va a preocupar de eso y le va a reclamar y le va a reclamar a la presidenta. ¿No? Ahí tenemos imágenes de los cortes que vimos esta semana y que seguramente que vamos a ver la que viene porque apunta a más calor todavía. La opinión pública está que arde. Absolutamente. Aparte, el argumento de Edenor y de Sur, el otro día yo veía en el programa 678, siempre tan interesante, que el subtítulo era La Corpo no habla de Sur y Edenor, y en realidad el problema es que no hay luz. O sea, que claro, lo que diga o no diga la Corpo no le interesa a nadie. Que vayan y le digan eso a la gente. El secreto de no estatizar Edenor y Edesur, como decía al principio, es poder echarle la culpa a los privados. Lo que pasa, la pregunta que les hago a los dos es, después de 10 años de kirchnerismo, que sea TVA la que choca, bueno, ahora sí está estatizado el tren, que sea Edenor y Edesur y no el gobierno, ¿a la gente le importa? Yo creo que no le importa. No sé cuál sería la respuesta de la gente. Yo recuerdo aquí en un programa que tuviste la deferencia de invitarnos, donde estaba Raúl Aragón. Sí. Muy interesante la encuesta, esto fue hace 2 meses, poco más o menos, una encuesta donde él preguntaba quién tiene la culpa, la responsabilidad de la inflación y del alza de precios. Había más gente que consideraba que el alza era producto del almacenero o del dueño de la empresa X, claro, que del gobierno. De modo tal que yo no... Pero a la larga, me parece que el efecto es... Llega un momento que vos decís, yo no sé quién es Edesur, Edelap y demás. Y dependerá, y como siempre decimos en la hora de Maquiavelo, dependerá de las empresas que comuniquen. Porque si las empresas se quedan calladas y dicen, asumen, digamos, la culpa, que tienen la culpa de la electricidad, los precios, de todo, y el gobierno es fantástico, bueno, la gente va a decir, che, si eran tan malos, ¿y por qué no los liquidaste antes? Orlando D'Adamo, del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, Vicente Mazot, muchísimas gracias. Feliz Nochebuena, feliz Navidad y seguimos el año que viene en la hora de Maquiavelo. Chau.